We're taught that 1 + 1 = 2. Simple, right? But today's world isn't simple. So, what happens if we look at it from a new angle? Could we make something greater? If we bring together human ingenuity, passion, and experience with the latest technology, we start to make something more. Something we can see in people's lives and feel in the world around them. Building trust for today and tomorrow. And that's the thing. We all know the math. But we need a new way to put it together. Which means we don't just find answers. We never stop looking for them. A passionate community of solvers, coming together in unexpected ways, creating new solutions for a new day. That's the new equation. Muy buenas tardes. A nombre de PwC, les doy la bienvenida a nuestra Semana de la Inclusión y la Diversidad 2023, a la tercera de 5 sesiones que tenemos planeadas en este año, tercer año consecutivo donde hacemos esta actividad, con la cual lo que buscamos es generar un diálogo en las diferentes comunidades en que operamos, en la región de Interaméricas, sobre la importancia, los retos y las oportunidades alrededor de la adopción y la convicción de que la inclusión, la diversidad y la equidad son elementos muy importantes, no solo para nuestras organizaciones, sino también para nuestra propia sociedad y el mundo en que vivimos. Nos acompaña nuevamente la señora Carla Macay, quien tiene a cargo la interpretación en lenguaje de señas. Y bueno, empezamos el lunes hablando de la interseccionalidad en las organizaciones. Ayer martes hablamos de por qué la diversidad, inclusión y equidad son un elemento muy importante dentro de un enfoque de ambiente, sociedad y gobernanza para la sostenibilidad en el largo plazo de las organizaciones. Bueno, y hoy nos toca hablar de fomentando el cambio en las organizaciones. ¿Por qué hemos seleccionado este tema? Porque crear espacios diversos, inclusivos y donde prevalece la equidad de oportunidades lleva necesariamente un cambio organizacional. Primero, un cambio a nivel de nuestras empresas, a nivel de nuestras organizaciones, pero a través de este cambio que hacemos en nuestro ambiente de trabajo, de alguna manera también estamos empezando a generar un impacto en nuestra sociedad. Entonces, para desarrollar este tema, tenemos como invitado a Paulo Baldessari. Paulo es asesor de empresas y especialista en trabajos de coaching organizacional, gerencia, liderazgo, gestión del cambio, inteligencia emocional, gestión del clima y el entusiasmo. Paulo tiene grados universitarios y especializaciones en comercialización, manejo estratégico de recursos humanos y manejo estratégico de negocios, y además es coach ontológico certificado. Bienvenido, Paulo. Y también nos acompaña nuevamente nuestra socia Juana Moyo. Juana es socia líder de inclusión y diversidad y capital humano y responsabilidad corporativa en PwC Perú, donde también lidera los servicios de outsourcing y asesoría contable. Tiene grados universitarios en contaduría, finanzas y administración de empresas, y además es miembro de la comunidad de diversidad e inclusión en la Asociación Peruana de Recursos Humanos. Bienvenida, Juana. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Y bueno, sin más, los dejo entonces en compañía de Paulo para desarrollar este tema tan importante que es fomentando el cambio en las organizaciones. Muchas gracias, muchísimas gracias y bienvenidos. Es un placer y un honor para mí estar aquí conversando con ustedes, sobre todo de un tema tan importante, ¿no? Que tiene que ver con el cambio, que tiene que ver con la diversidad, la inclusión y sobre todo entendiéndolo no solo como un tema que tiene que ver con
con los valores, que por supuesto impactan en ese sentido, pero tiene mucho que ver con los resultados y con el bienestar. Hay algo interesante que yo quiero contarles. Muchos ya lo percibieron, pero otros todavía están en la lucha. El mundo definitivamente cambió. Nosotros estamos en un mundo diferente y ese mundo en el que estamos impacta en nosotros, elevando muchísimo los niveles de incertidumbre. Si ustedes quieren saber quién es el enemigo número 1 del cambio humano, es la incertidumbre. Y la tarea específica de los líderes de las organizaciones, y cuando hablo de líderes no hablo de gente que tiene gente a cargo, sino de cualquier persona que necesite influir para poder obtener resultados a través de otras personas, o sea, todos nosotros, es nuestra responsabilidad la gestión de los niveles de incertidumbre percibidas. ¿Qué significa esto? Nosotros no podemos hacer que en la realidad no haya incertidumbre, porque la verdad es que la incertidumbre es inevitable. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que no podemos evitar que no ocurra algo en el mundo, pero sí podemos hacer que el impacto que tienen nosotros y en nuestro entorno sea del nivel aceptable para poder cambiar y para poder florecer y expresarnos, ¿sí?, colectivamente. Voy a dar un ejemplo. Yo estoy aquí conversando con ustedes y les voy a hacer una pregunta que me compromete solo a mí, pero que es interesante y quiero que la piensen. ¿Es posible que yo me muera aquí en esta sesión mientras estoy hablando? Sí, puede ser. No me cuiden, díganmelo. Sí, puede ser. Ahora, ¿cómo hago yo para estar conversando tan entusiastamente con ustedes si eso me pudiera ocurrir ahora? Bien, yo gestiono mi percepción de incertidumbre haciéndome 2 chequeos anuales y haciéndole caso al médico. Igualmente yo me puedo morir acá. Así que graben porque se va a viralizar. Pero yo me puedo morir acá, pero no percibo esa amenaza de la misma manera y puedo accionar más efectivamente en la realidad. Uno de los roles principales del liderazgo es bajar la percepción de incertidumbre de los equipos. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro, sería muy largo de explicar, pero nuestro cerebro tiene grandes dificultades para entender el futuro. ¿Sí? Entonces, que genera una emoción que se llama ansiedad, miedo al futuro. Eso atenta contra el cambio. Ahora quiero ser más específicos todavía. Hay 2 tipos de cambio. El cambio por adaptación, que el cerebro lo prioriza, ¿sí? Vamos a dar un ejemplo. Hay gente que vive en guerra hace 30 años, hay personas que viven con inflación hace 25, acá hay uno, y el cerebro se adapta. Ahora, cuando uno al cerebro le pide empezar el gimnasio el lunes, el cerebro no quiere. ¿Y por qué no quiere? Porque no entiende que vamos a estar fit cuando nos vayamos de vacaciones. Lo que sí entiende es que vamos a gastar mucha energía. Y dice, no quiero gastar energía porque mi responsabilidad es mantener a Paulo con vida. ¿Ok? Entonces, lo primero que tenemos que entender, y esto para que hagamos el duelo entre todos, es que cambiar cuesta. Si te está costando, vas bien. Si estás cambiando y no te cuesta nada, tu cerebro te está haciendo trampa, está resolviendo problemas nuevos con recetas viejas. Ahora, ¿qué ha cambiado en el mundo? Como seguramente aprendieron y seguramente han escuchado, estamos en tiempos de agilidad, ¿sí? En tiempos agile. Y esos tiempos son tiempos en los cuales ya no es lo único permanente es el cambio, sino que el cambio es absolutamente acelerado. Y nuestro cerebro inicialmente no está preparado para esto. Piensen en 10 años atrás y se van a dar cuenta que la cantidad de estímulos que teníamos por día era mucho menor. Entonces, ¿qué es lo que demanda nuestro cerebro? Lo que nuestro cerebro demanda, y bienvenidos, es una actualización. Vamos a hacer de cuenta que nosotros tenemos un hardware, que es el cerebro, ¿sí? Como si fuera un ordenador, es más complejo, pero es un sistema. Y acá hay un punto importante. Solo el 2% de la población mundial, estadísticamente, tiene un cerebro extraordinario.
yo les diría que hagamos el duelo. Puede ser que haya alguno acá, pero la estadística no nos juega a favor. ¿Qué quiero decir con esto? Que la mayor parte del mundo tiene un cerebro normal. Sin embargo, no todos tenemos los mismos resultados, ¿sí? Y cuando hablamos de éxito, el éxito en términos de lo que para cada uno de nosotros sea éxito. Sin embargo, no todos tenemos los mismos resultados teniendo un cerebro muy similar. La mayoría de las personas que hablan de diferencias entre cerebros son casi insignificantes, incluso entre el cerebro femenino y masculino, en donde sí hay diferencias, pero muy pocas, ¿sí? Sí hay mucha influencia de la cultura. Ahora, nuestro cerebro es un hardware, pero nosotros también tenemos un firmware. ¿Qué es el firmware? ¿Vieron cuando encienden un ordenador que no tiene Windows, pero sí tiene un sistema operativo sobre el cual uno puede trabajar y cargar el resto del software? Bueno, el firmware es todo eso que absorbimos de pequeños, donde también se incluyen los valores, los principios, ¿está bien? El resto es software. Lo que hace la diferencia a la hora de tener resultados entre mi persona, tu persona, las personas que conozcas, es nuestra vocación de actualizar el software. Si nosotros hoy estamos hablando de diversidad, de inclusión, del beneficio que nos da, eso es una actualización de software, porque hace 10 años no se hablaba. Y esa actualización de software implica algunas incomodidades. No todo el mundo está de acuerdo, no todo el mundo le sale igual. Esto genera cierta fricción, pero es interesante saber que los cambios, y acá va otro dato, son paulatinos. El que quiera cambiar de hoy para mañana es porque no entiende su hardware ni su software. ¿Ok? ¿Qué estamos obligados hoy a hacer? A actualizar muy periódicamente nuestro software, porque hoy hay gente queriendo resolver problemas actuales con software de hace mucho tiempo. Y acá aparece muy claramente el tema de, por supuesto, la diversidad, que es muy amplio como concepto. Ustedes, cuando piensan en diversidad, a todos se nos viene algo a la cabeza, pero es muy amplio el concepto. Yo trabajo mucho en este tema. Es absolutamente amplio, pero también podríamos hablar de la multigeneracionalidad o la cantidad de generaciones que conviven en una organización. ¿Y quién no escucha a uno decir, ay, yo a estos centennials no los entiendo? Yo a estos millennials no los entiendo, yo a estas personas no las comprendo, o directamente gente que dice vienen fallados, o bueno, yo les voy a contar una anécdota que tiene que ver con mi propia experiencia. Yo soy generación X, ¿sí? No me voy a poner a detallar todas las generaciones porque por ahí perdemos mucho tiempo, pero soy generación X. Cuando yo comencé, nos decían yuppies. Nos poníamos un traje, corbata, todo bien vestido, pero teníamos 20 años, 21 años. 22. Y empezamos a acceder a puestos gerenciales muy rápido. ¿Y qué nos decían? Estos chicos van a chocar todas las organizaciones que lideran. Es cierto, chocamos las dos primeras. Pero cada generación que llega lo logra. No hay generaciones fallidas. ¿A qué me refiero con esto? La invitación siempre, y vamos a volver a hablar de este tema, es a integrar, no a dividir y decir yo con estos sí, con estos no, porque perdemos competitividad. Y lo mismo ocurre con la diversidad. Nosotros no, voy a decir una frase que me van a entender, no somos diversos de onda. La diversidad es un recurso muy potente, pero absolutamente potente y poderoso, que nosotros no podemos dejar pasar. No sé, Juani, si querés contarnos un poco del impacto, sos una experta en términos de las organizaciones. ¿Te parece? Claro, sí, por supuesto, claro que sí. Mira, o sea, a ver, muchas gracias, Paulo, muchas gracias a todos los que están acá escuchándonos. Mira, básicamente acá, cuando tenemos este beneficio o este impacto que podría tener la diversidad e inclusión en las organizaciones, tú sabes que existen muchos estudios, ¿no? Muchos estudios, está pues McKinsey, está World Economic Forum, está Gartner, PwC, muchas empresas que han hecho diferentes, han analizado diferente data y nos dicen que realmente los colaboradores de las empresas, cuando son las empresas diversas e inclusivas,
van a experimentar definitivamente un mayor compromiso con la empresa, ¿no? O sea, incluso el colaborador es más leal a este tipo de empresas que a las que no lo son. O sea, existe también más probabilidad de que el colaborador se va a sentir capaz de poder hacer su trabajo de la mejor forma. Va a tener un talento que va a querer trabajar en esta empresa porque se va a sentir comprometida, ¿no? Y finalmente va a hacer el trabajo con mayor entusiasmo. Entonces, y es interesante lo que tú decías en cuanto al tema de las generaciones, porque obviamente ahora este tipo de conversación, que es el tema de la diversidad, ya es algo como que del día a día y las personas más jóvenes lo toman como que una cosa diaria. Sin embargo, para nosotros los que somos un poco mayores, realmente ha sido también un cambio, ¿no? Y es un cambio de mentalidad a lo que tú dices, ¿no? Y bueno, definitivamente en equipos que tú tengas una planilla que es mucho más diversa e inclusiva, hasta de toma de decisiones va a ser un poco más fácil y más rápido, porque definitivamente van a ser diferentes puntos de vista que vas a poder evaluar. Y lo que dicen los estudios es que estas empresas, el 87% de estas empresas pueden tomar sus decisiones más rápido que las otras. Otro tema también importante es considerar que la diversidad va a ser un motor clave para todo lo que es creatividad e innovación. Porque como decimos, el hecho de que tú tengas diversos equipos con representantes de diversas dimensiones, ¿no? Lo que es el género, lo que es la comunidad LGTB+, el tema del proceso de las personas que están en estado de discapacidad, pero que también pueden aportar, las generaciones, todo esto hace de que las personas puedan contribuir con diferentes opiniones, con diferentes ideas, y eso va a significar que la persona va a poner mayor entusiasmo y mayor capacidad para poder pensar y tener esta habilidad de poder tener que la empresa inclusiva pueda darle una mayor oportunidad para todos los talentos, ¿no? Extraordinario, Juan, y muchas gracias por tu aporte, porque aparte tenés un nivel de precisión y de información y de conocimiento muy profundo. Adscribo totalmente y, de nuevo, la realidad es diversa. Nosotros tenemos que construir organizaciones que tengan impacto en una realidad que es así, por lo cual, qué mejor mejor decisión podemos tomar que ser diversos. Y esto que me traes también me impacta en algo, que es lo siguiente. Miren, yo escucho todo el tiempo en muchas organizaciones hablar de los problemas para adquirir talentos. ¿Cómo hacen? No hay talentos, faltan talentos. Bueno, yo les voy a dar una mirada un poco disruptiva. Hay mucho talento. Hay poco contexto para que el talento se exprese. Hay mucho prejuicio de qué cosa es el talento, ¿no? Pero por sobre todas las cosas, imaginen que yo tengo aquí una semilla, ¿no? Yo tengo una semilla aquí, y esta semilla es una semilla de árbol de roble. Y la pregunta que yo les hago es, ¿qué le falta a esta semilla para transformarse en un frondoso árbol de roble? ¿Qué le falta a esta semilla para transformarse en un frondoso árbol de roble? ¿Sí? ¿Qué le falta a la semilla para ser un frondoso árbol de roble? Quien quiera me lo puede escribir, pero básicamente, seguramente me contesten agua, tierra, luz, aire. Siempre hay un ansioso que me dice fertilizante, fertilizante, fertilizante. Ahora, ¿qué tengo para decirles de esa respuesta que yo mismo les estoy ofreciendo? Que no es así. Porque todas esas cosas que yo dije son externas. A la semilla no le falta nada. La semilla es potencialmente el árbol. Yo no abro la semilla y le agrego árbol. Lo que hago, y ahí sí es verdad lo que acabo de decir, es construir las condiciones para que la semilla se exprese. Bueno, nuestro liderazgo, tengamos gente a cargo o no, es un servicio. Liderar es servir para que el otro pueda impactar en los resultados que necesitamos. El liderazgo es construir las condiciones para que el talento que tenemos se exprese. El que tenemos, no el que nos gustaría tener, ¿no? Vieron que hay gente que dice, lo que pasa, yo a este equipo lo heredé, como si uno pudiera llegar y elegir, ¿no? La gracia está en posibilitar que las personas logren cosas que de antemano ni ellos imaginaban, porque construimos un contexto apropiado
para eso. Y acá es que voy a empezar a darles tips. ¿Se acuerdan que yo recién, hace un ratito, les dije la clave para poder propiciar el cambio es, sobre todo cuando tenemos muchas generaciones, mucha diversidad de todo tipo, es bajar la percepción de incertidumbre de los equipos? ¿Qué quiere decir esto? El cerebro tiene dos modos de funcionamiento, modo supervivencia y modo expansión. Modo supervivencia, modo expansión. Su modo natural es supervivencia. Y a la hora de sobrevivir, nuestro cerebro no distingue a un tigre de un cliente enojado, a un tigre de que tu suegra o suegro se quede a dormir en casa. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiero decir? Reemplaza la amenaza de tigre que hay en la sabana africana y pone en ese lugar de amenaza cualquier cosa cotidiana de nuestra cultura. Dando un ejemplo, en este preciso momento, alguien en la sabana africana con un cerebro igual al mío está escapando de un tigre. Y tiene el mismo cerebro que yo. ¿Qué diferencia hay entre esa persona y yo? Nuestro software. Tiene un software para sobrevivir a felinos de gran tamaño y yo tengo un software para sobrevivir a la realidad de los países en los que vivimos nosotros. ¿Sí? Entonces, es importante saber que yo tengo que construir el contexto para que la persona pueda expresar su talento y no ponerse en modo supervivencia. Esto aplica a tu vida cotidiana, a tu vida frente a la diversidad, porque nos va a tocar trabajar con personas que son diversas en aspectos en los que nosotros somos más elásticos y también trabajar con personas que son diversas en aspectos que nos cuestan más, ¿no? A ver, se trata de aceptar y aceptar no es algo que viene naturalmente impuesto en el ser humano. Básicamente es el gran desafío de las personas, ¿no? Aceptar y nutrirme de otra realidad. Entonces, para eso es que te voy a dar 3 palancas, 3 tips. Estas 3 palancas nos van a ayudar a bajar la percepción de incertidumbre y a liberar el potencial de las personas. Si tenés gente a cargo, lo vas a hacer con tu equipo. Pero si no tenés gente a cargo, lo vas a hacer en tus vínculos, ¿sí? Porque lideramos todos. Y acá hay otro punto importante, que después Juani me va a ayudar, pero quiero aclararlo. Las organizaciones se hacen cada vez más horizontales por un motivo que Juani dio recién, que es no solo reducimos la tasa de error en las decisiones que tomamos porque hay más participación y eso genera una masa crítica de ideas que nos da más opciones, sino que aparte, y esto es importante para todas las generaciones, de la generación X para acá no nacen personas que estén dispuestas a solo operar y no participar en nada de los resultados y de las ideas. La última generación que postergó la satisfacción como palanca principal para lograr resultados somos la generación X. De millennials para acá discutimos eso. Acá quiero aclarar algo. No quiero que vean a las generaciones como algo estático porque yo ya no soy X. Porque me empapé de los millennials, me empapé de los centennials y todos nos vamos uniendo hasta que llega una nueva generación que, por una cuestión de péndulo, nos vuelve a cambiar. Ahora, ¿qué tenemos que hacer en concreto para lograr potenciar el cambio y generar más resultados con más inclusión, con más diversidad y voy a decir una palabra que no dije hasta ahora, con bienestar? Quiero decir esto, el bienestar hoy ya no compite con los resultados. Históricamente las personas decíamos, ¿tengo bienestar o tengo resultados? Las dos cosas no pueden ir a la final. Y hoy nos dimos cuenta que las organizaciones que tenemos bienestar, impactamos mejor en los resultados. ¿Sí? Entonces también podemos lograr bienestar con esto que vamos a ver ahora, que es algo que podemos hacer todos nosotros inmediatamente después, ¿ok? Bien, vamos a ver un slide y lo voy a explicar porque es sencillo. 3 palancas igual de importantes.
3 palancas igual de importantes. Imagínate que vas en tu propia nave y movés 3 palancas, y estas 3 palancas te ayudan a mejorar tus vínculos y la posibilidad de que el otro se exprese mejor y que vos también. La primera, cercanía. Estamos en la era de la cercanía. Las personas tenemos muy baja tolerancia a interactuar con personas desde la lejanía. No hablo solo física, sino del ser accesibles. Para aterrizarlo aún más, cercanía significa que hablar conmigo tiene que tener costo cero. Voy a decirlo bien y pronto. Y hablo de tenga gente a cargo, no la tengas a cargo, no importa. Si hablar conmigo es difícil porque yo me enojo todo el tiempo, soy lejano. ¿Sí? Si hablar conmigo es difícil porque no tengo un solo segundo para poder conversar con las personas, soy lejano y no estoy cumpliendo con la expectativa que hoy se tiene de las personas. ¿Sí? Si soy una persona que utilizo lo que alguien me cuenta en confianza, lo utilizo en su contra, cuando se enoja, cuando me enojo o cuando se enoja, tampoco estoy siendo cercano. Para decirlo mal y pronto, las personas sentimos menor incertidumbre y liberamos nuestro potencial cuando estamos cerca de nuestros equipos. Y si sos un líder de equipo formal, si sos cercana o cercano, vas a poder hacer que tu equipo exprese mejor su talento. Mucho más necesario con equipos diversos. Fíjense lo que ha cambiado, recién me hace acordar Juani, que históricamente un manager le pedía a recursos humanos una persona y le decía, esto era muy común, bueno, vos ya sabés cómo me gustan a mí los colaboradores, así que como vos sabés, porque tomábamos gente a la imagen y semejanza o a la medida del líder que iban a tener. Yo hoy no quiero eso en mi equipo. Yo quiero gente que me diga cosas nuevas, que tenga un punto de vista distinto, que sepa decirme, yo probaría con otra cosa. Necesitamos equipos burbujeantes, picantes, ¿sí? Entonces, es clave entender que la cercanía no es una opción, es algo que tenemos que hacer. Cuidado con esto. El ser accesible tiene que ver con una conducta. No tiene que ver ni con ser extrovertido ni con ser introvertido, sino con que me importen las personas. Hoy el liderazgo es algo muy difícil para el que no le importa a la gente. Realmente, actitudes de cercanía son llegar todos los días y saludar. ¿Pero tengo que saludar a todos? Claro, sí, tenés que saludar. ¿Y tengo que preguntarle a alguien cómo anda? Por supuesto. Todos los días a todos, no. Pero te lo encontrás, ¿cómo vas? ¿Cómo venís genuinamente? No te va a hablar una hora, van a ser 1 minuto. Si sabés que tiene familia, pregúntale cómo está su familia. Si sabés, tenés que saber. Tenés 1.500 personas a cargo, no te lo pido de las 1.500. Pero se puede entrenar la cercanía hasta con 1.500, porque depende mucho de cómo empezás, por ejemplo, un town hall o una reunión con tu equipo. Ahora, nos tienen que importar las personas. Tenemos que poder tener un instante para hablar con una persona y si la veo cabizbaja, llamarla, decirle, ¿tenés 2 minutos? Sí. ¿Cómo estás? No, bien. ¿Pasó algo? No, no tiene que pasar nada. Solo quiero saber cómo estás. No, estoy bien, estoy muy bien. Ok, perfecto, gracias. Esto no implica ni resolverle los problemas, ni decirle que sí. Implica que el liderazgo ha de ser cercano. ¿Sí? Estamos en tiempos muy ansiosos de muchísima incertidumbre. La cercanía es un factor clave. Y ten en cuenta algo. Vos tenés un chat de WhatsApp con tu equipo. Estoy seguro que es así. Tengo una noticia. Tu equipo tiene un chat igual, pero sin voz. Y con el sticker que tiene el cuerpo de Bob Esponja y tu cara. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Está mal? No, está bien. Pero hay cierta información que es interesante que vos te puedas enterar de primera mano. ¿Cómo chequeás si en este momento estás actuando cercanamente? Corto y simple. ¿En qué orden de aparición apareces vos a la hora de que a un colaborador directo te cuente algo que le pasa? ¿A quién se lo cuenta primero? Supongamos que un compañero de trabajo. Segundo, a un colaborador más abajo. Y tercero, a una persona de otro sector. Sos lejano. ¿Sí? Sos lejano.
vamos a un ejemplo, si mi hijo que tiene 7 años, ve un TikTok y tiene una información y duda, es probable que primero lo vea con su amigo que tiene al lado. Pero si después viene a contarme a mí y me dice que no entendió o me cuenta que aprendió algo y eso no tiene nada que ver con el contenido para un niño, soy cercano. Yo no puedo evitar que vea esa información, pero sí puedo ser cercano para acotar el riesgo, bajarle su incertidumbre y que pueda salir al mundo con una información que le sirva. Cercanía, clave, clave. Segundo, segunda palanca, firmeza. ¿Qué es la firmeza? Gente, hoy también lo dijo Juani. Nosotros necesitamos no tanto ser justos, porque la justicia es subjetiva. ¿Qué quiero decir? Si yo tengo que ascender a una persona y tengo 3 candidatos, es probable que por más que yo me esfuerce en mostrarlo, alguna de las personas que no fueron seleccionadas digan fue injusto. Porque cada uno tiene una medida distinta y por más que yo lo parametrice, es subjetivo. Va a decir, pero yo creo que esto pesa más que lo otro. Ahora, necesitamos reglas claras para todos. Se llama ecuanimidad. Y esta ecuanimidad no va de la mano de la performance. El que mejor performa también tiene las reglas y las respeta. Esto se aplica en el deporte de alta competencia y en las grandes compañías. En todos lados. Y cada vez se aplica más. ¿Por qué? Gente, si yo tengo un equipo de fútbol y son 11, y el número 10, que es el más habilidoso de todos, los lunes no viene a trabajar porque toma alcohol el domingo siguiente, cuando nos toque partido, para el común de la gente tiene que jugar porque es el que mejor juega. Para nosotros no. Porque si la regla fue clara, y la regla fue, solo van a jugar el domingo los que estén mejor de los que hayan venido a entrenar todos los días, ese jugador habilidoso el domingo en mi equipo no juega. Porque yo lidero a todo el equipo, no al que me convenga ocasionalmente este domingo. ¿Sí? En los equipos comerciales ocurre en todos lados. Ecuanimidad. Porque quien performa mejor ya tiene el beneficio de performar mejor. Es reconocido por eso, pero las reglas para todos. Y esto es muy importante incluso en tu propio equipo, en tu pareja, en tu familia. Las reglas bajan la incertidumbre y motivan a las personas. A ver, las personas no las motivamos, se motivan ellas, pero el contexto necesario para que la gente se motive es que las reglas sean claras. Porque si yo empiezo a jugar a algo, yo empiezo a trabajar en algo y me cambian las reglas todo el tiempo, ese cambio de reglas me van desanimando porque ya no depende de mí el resultado, porque me van a cambiar las reglas sobre la marcha. ¿Sí? Alguna vez puede pasar, pero tiene que ser para todos. ¿Ok? Entonces, firmeza es reglas claras para todos. Con ecuanimidad. ¿Sí? Esto es súper importante. Y las reglas son las que pone la compañía más las que tenemos nosotros en el equipo. Internamente no pueden contradecir las de la organización, pero son nuestras. Y la tercera pata y palanca, muy importante para esta nave, es la intensidad. Grábense a fuego esto que les digo. Miren, les voy a contar una anécdota. Cuando yo empecé mi vida profesional, tengo 49 años, así que hace un montón, mis 2 primeros jefes que tuve en las 2 compañías en las que trabajé, después de un año, yo le pregunté a 2 líderes distintos, o sea, el de primera compañía, el de la segunda compañía, después de un año le pregunté, y algunos de los Generación X me van a entender, yo le pregunté, jefe, ¿cómo vengo haciendo mi trabajo? Se acomodó los lentes, como lo hago yo, uno piensa que nunca le va a pasar, pero tocamos acá, nos acomodamos los lentes, y me dijo, ¿yo te dije algo? Le digo, no me dijo nada, por eso le pregunto. Y me dice, preocupate el día que te diga algo. Si no te dije nada, debes ir bien. Bueno, eso es un desmotivador hoy que lleva el nivel de motivación de la persona a 0. O sea, el cambio 0, todo 0. No nacen más generaciones que quieran adivinar lo que los demás esperan. No existe. ¿Sí? Por eso es sumamente importante que tengamos intensidad. ¿Qué es intensidad? Dar devoluciones al otro lo más periódicamente posible y en el momento en el que ocurren las cosas.
No 2 meses después. No ahorrar un montón de datos y después decirlo todo junto. Porque el cerebro no aprende recordando. El cerebro aprende cuando la emoción todavía está viva. Si yo hago algo bien y alguien me lo reconoce, yo voy a fijar la conducta. ¿Sí? Si yo hago algo mal y alguien me lo indica, yo voy a fijar la conducta. Cuidado con cometer el error de dar feedback diciendo algo lindo, algo malo, algo lindo, como si la gente fuera tonta. O sea, lo valioso fija conductas. Lo que falta es lo que invita a cambiar algo. Ahora, ¿cuándo tenemos que hacerlo? Lo más cercano al evento que se pueda. Yo sé que no siempre se puede, pero tampoco hace falta dar devoluciones siempre. Pero este feedback agile es súper importante porque lo que da es foco en hacia dónde vamos. Y en términos de cambio, escuchen lo que voy a decir, la atención y la intención tienen que estar en el mismo sitio. Entonces, ¿cuál es el gran desafío en esto que les estoy contando? El gran desafío es que somos mínimo 3, máximo 4 o 5 generaciones diferentes interactuando. Por lo cual, no hay una manera correcta, sino que hay distintos estilos. Ahora, esto que yo les estoy enseñando es cross estilo y generaciones. Todos hoy necesitamos cercanía, firmeza e intensidad. Yo les di el ejemplo de mis 2 jefes. En ese momento mío, a mí eso me sirvió, no es una crítica. Ahora, si a mí me hicieran eso hoy, yo no funciono, porque yo cambié, porque aprendí, porque me modificaron las propias generaciones que fueron entrando. Entonces es muy, muy, muy importante saber esto de cercanía, firmeza e intensidad en los vínculos en general para liberar tu propio potencial y el de los demás. Me gustaría, Juani, si tenés, estoy seguro que sí, en términos de generaciones, cómo podemos valorizar la multigeneracionalidad relacionado con esto, ¿no? Con el cambio. ¿Qué te parece? Muy interesante todo lo que decías y bueno, sí, perdón, perdón. ¿Ahora sí? Ya, sí, ya, ok. No, decía, te estaba escuchando, me parece súper interesante todo lo que comentabas y efectivamente, o sea, ahorita miren, en el ámbito laboral, en este momento estamos coexistiendo, digamos, ya 4 generaciones, ¿no? O sea, estamos los baby boomers que ya están saliendo, la generación X que también estamos ya algunos por salir, otros todavía trabajando, millennials y centennials. Entonces, si nos ponemos a pensar, o sea, cuando nosotros éramos jóvenes, por llamarlo de alguna manera, nosotros hablábamos, mirábamos para arriba y decíamos, a nuestros padres les decíamos, ¿no? Tú eres de otra generación. Pero realmente la generación X creo que es la que más ha tenido en el camino esas transformaciones que han habido, ¿no? De todo, sobre todo la parte de tecnología que nos ha hecho cambiar tanto y que ahora, bueno, pues tanto los millennials como los centennials ya son realmente nativos digitales, ¿no? O sea, ellos han creído con todo lo que están creciendo con todo lo que es la tecnología, con toda esta explosión de Internet, con esta información, como dices tú, en el momento. Antes nosotros para tener una información, pues a veces podían pasar días, a veces hasta meses para poder tener algo a la mano, ¿no? Si queríamos consultar un libro, teníamos que ir a la biblioteca, o sea, o te comprabas el libro. Ahora no, ahora en 5 segundos tú agarras tu celular, que es en el segundo ya tienes las respuestas y creo que eso hace también que todo vaya mucho más rápido. Entonces ahora, ¿qué pasa con estas generaciones nuevas, ¿no? Estas generaciones jóvenes? Estas generaciones realmente en el fondo son personas muy dinámicas, muy creativas. A ellos les gusta o quieren disfrutar de la profesión que escojan. O sea, estamos hablando años atrás, como tú bien decías, Pablo, cuando uno entraba a trabajar, tú entrabas y realmente tú entrabas porque querías aprender y tal vez te querías quedar ahí y querías, bueno, trabajar en esa empresa muchos años, ¿no? Ahora los chicos jóvenes lo que quieren es no solo aprender, sino quieren disfrutar de lo que hacen. Entonces, ellos quieren que su estilo de vida no sea que el trabajo se adapte a mi estilo de vida, sino al contrario, o sea, que mi estilo de vida se adapte y entre en el trabajo y que esto realmente sea algo que a mí me hace sentir feliz. Entonces,
tienen interés también en desarrollar proyectos personales. O sea, antes nosotros también entrábamos a trabajar y tal vez la parte personal, lo cual no significa que esté bien, simplemente que el mundo ha cambiado. Entonces, en ese tiempo, no es cierto, o sea, tú entras a trabajar y no es que estabas pensando, bueno, este tiempo para mi trabajo y mi proyecto personal lo hago al otro lado, no. Ahora en el tiempo ya uno se da cuenta que realmente quieren desarrollar. Muchas veces hay personas que están trabajando y que tienen pues estos emprendimientos personales o quieren su hobby, que ya no es hobby, pero ya se convierte en su trabajo porque es lo que les apasiona. Entonces, ya la forma de pensar entre lo que es el trabajo y el día a día de tu persona cambia. Entonces, también estas generaciones valoran mucho lo que son los estilos de liderazgo horizontal. Ya no existe lo que antes pues existía, ¿no? Que lo que dice mi jefe o mirar para arriba, ¿no? Sí quieren aprender, pero al mismo tiempo también quieren que se les dé la oportunidad. Entonces, lo que tú decías, este liderazgo, ¿no? Este liderazgo cercano es muy importante, el ser empático con estas personas, porque estas personas en el fondo son nuestros futuros hombres ya que van a manejar las empresas, ¿no? Hombres y mujeres. Entonces ellos también no tienen reparos de repente hasta de saltar en un trabajo a otro, porque eso les ayuda a conocer más, a experimentar más. En nuestra época también tú estabas en un trabajo y muchas veces los CVs, tú veías que la persona pues se quedaba 10, 8 años en una empresa y tú decías, qué bien, ¿no? Se está seguro, está produciendo. Pero ahora no, tú ves los currículos y puedes tener personas que cada 2 o cada 3 o cada 4 años están cambiando de trabajo porque quieren experimentar otras cosas. Entonces, bueno, para hacer, digamos, ya una conclusión, yo creo que hoy en día el reto para las empresas realmente es que seamos lo suficientemente atractivas para que este tipo de personal joven se quiera quedar en nuestras organizaciones. O sea, creo que eso lo que hace que nosotros tengamos que pensar, como dices tú, este estilo de liderazgo y pensar que nuestros profesionales tienen que tener esas competencias blandas para ayudar a estas personas a motivarse y a quererse quedar. Porque de lo contrario, tenemos la competencia que definitivamente nos las va a ir absorbiendo, ¿no? Muchas gracias, Fanny, muy enriquecedor. Coincido 100% y agrega muchísimo valor. Es una clave esto de las generaciones. Y también es interesante saber que, por ejemplo, hay organizaciones que están contratando personas de generación X y baby boomers porque tienen también características que complementan a toda esta masa crítica de personas con talentos muy variados, muy fluidos. Entonces, tiene mucho más que ver con combinar esa diversidad para ser mejores que con dividirnos internamente. ¿Sí? Esto es súper importante. La otra cosa que es importante, y de esto vamos a hablar, es cómo hace nuestro cerebro para poder cambiar. Y acá quiero darle algunos tips. Si tienen para anotar, háganlo, igual tienen la presentación, pero esto es muy importante. Antes que esto, por ahí leo que hay una pregunta que es cómo podríamos las organizaciones abordar a aquellos colaboradores que son detractores de la diversidad. Y yo les diría esto, miren, es muy importante. Nosotros tenemos que ocuparnos de generar un contexto para que ser inclusivos, para que aprovechar la diversidad sea algo valorable, que funcione y que sea parte de la cultura. Siempre va a haber algún detractor. O sea, la idea de que yo hago bien mi trabajo si todo el mundo está on board no es verdad. Porque va a pasar que muchas veces no van a estar todos on board. Pero sí tenemos que hacer que la mayoría comprenda hacia dónde vamos. Y por supuesto, no permitir algunas situaciones que exceden lo que la compañía tiene estipulado como una conducta aceptable, ¿no? Eso es súper importante. Pero nosotros trabajamos para construir cultura. En realidad, más que para construir, para ir dándole a la cultura estos matices que tienen que ver con el momento actual y con lo que deseamos, ¿no? Y con lo que queremos lograr y cómo nos potenciamos en esa diversidad. Las mejores organizaciones que yo conozco son diversas. No hay otro camino, ¿sí? Entonces, claro, la realidad siempre fue diversa. Ahora la distinguimos, ¿no? Entonces eso es importante. Dicho esto, quiero dar algunos tips y quiero que tomen nota, capturen pantalla o se queden con la presentación, pero que
que me sigan en esto. El cerebro es un órgano básicamente visual. Reitero, el cerebro es un órgano básicamente visual. Los circuitos visuales son mucho más cortos y rápidos que en el resto de los sentidos. Por eso ustedes van a ver que la mayoría de la comunicación global es por imágenes. Y el cerebro funciona por imágenes. Ahora, yo les voy a contar algo. Nuestro cerebro, del 100% de lo que percibe en un día, solo retiene el 20% de manera consciente. Y el 80% restante lo manda al inconsciente. ¿Sí? Pero no te lo podés acordar porque nunca lo pasaste por el consciente. O sea, pasó directo al inconsciente y te deja el 20% consciente. Yo, en un instante, te voy a explicar cómo elige ese 20%. ¿Ok? ¿Cómo elige el 20%? Y ahora te voy a explicar cuál es la fórmula del cambio. ¿Cómo logramos hackear al cerebro para poder cambiar? No importa la generación a la que pertenezcamos, no importa en qué espacio pulsamos la diversidad, esta fórmula aplica al cerebro humano. Y en esto, todos tenemos la misma característica. Y es, primero, tu intención, lo que querés lograr, y tu atención tienen que estar en el mismo sitio para que el cambio ocurra. Si se lo tengo que resumir, lo más parecido es, el recurso más importante es hacer foco, que es un gran problema para el cerebro, porque el cerebro en cuanto ve una amenaza se desenfoca. Entonces, necesitamos que la atención y la intención estén en el mismo sitio. Y yo rápidamente les voy a explicar la fórmula. La fórmula se llama la fórmula del cambio positivo. Y en esto es muy importante que entiendan esto. El cambio positivo es el cambio porque nosotros queremos ponerme fit, hacer una maestría, ahorrar X cantidad de dinero para veranear en la Polinesia, lo que quieras, lo que se te ocurra. Porque los cambios por adaptación el cerebro los hace solo, pero los cambios por decisión propia el cerebro los boicotea. Entonces, ¿cuál es la fórmula para poder lograr esto? ¿Sí? La primera parte está en inglés, ¿no? Se llama DS o estabilidad dinámica. ¿Qué es la estabilidad dinámica? Cambiar lentamente. ¿Qué es la manera en la que el cerebro hace cambios sustentables? ¿Qué es lento? Depende del cambio. O sea, y depende de la característica de cada persona. Hay personas un poco más neuroplásticas que otras, lo hacen más rápido, pero es lo mismo. Si te está costando cambiar, vas bien. ¿Sí? Ahora, primera parte de la fórmula, expectativa más experiencia. A partir de los 23 años se mueren más neuronas de las que nacen. ¿Qué quiere decir esto? Que tendríamos menos recursos. Sin embargo, el momento de la vida de más impacto en un ser humano está entre los 35 y los 55. Se va corriendo porque la vida también se va extendiendo. Y entre 55 y más es la etapa de más felicidad del ser humano. Está medido esto. Ahora, en la etapa de impacto, lo que suma es la experiencia. Yo a los 23 no tengo la misma experiencia que a los 35, a los 40, a los 50, por lo cual puedo llegar a tener, no es matemática, pero menos impacto. Ahora, esta fórmula de sumar la expectativa más la experiencia me da el conocimiento para lograr lo que logré hasta hoy. Pero cuidado con esto, lo que yo logré hasta hoy, si yo aplico la misma receta, probablemente no lo pueda lograr porque el mundo cambió en el medio. Entonces, ¿tengo muchos recursos? Sí, pero no alcanzan para ir por eso que yo quiero. Y para eso necesito algunos hacks que yo te voy a decir ahora. El más importante se llama densidad de atención positiva. ¿Qué es la densidad de atención positiva? La densidad de atención positiva es mucha frecuencia de contacto visual con aquello que queremos lograr. Mucha frecuencia de contacto visual con aquello que queremos lograr. Cuanto más contacto, por eso se usa el endomarketing, por ejemplo, el marketing hacia adentro para comprometer a los equipos, por eso Amazon te invade visualmente, por eso nuestra voluntad fluctúa cuando tenemos nuestra aplicación de delivery de comida en la primera página del teléfono móvil, ¿sí? Entonces es muy importante entender que la densidad de atención positiva es esto, es
darle mucho contacto visual de manera consciente al cerebro con aquello que queremos que pase. ¿Por qué? Porque ese es el driver que va a usar para elegir el 20% consciente. El cerebro va a decir, ¿cómo elijo el cerebro consciente? Lo que retengo conscientemente. Y lo que más veo, porque infiero que Paulo quiere eso. A ver, las mujeres que están acá, cuando iban a ser mamás, las que fueron mamás, ¿no? No estaba lleno de embarazadas, bebés, carriolas. ¿Estaba o no estaba lleno? No. Yo sé que me iban a decir que sí, pero no. Era la misma cantidad de siempre. Pero tu cerebro ponía en el 20% consciente eso, que es lo que más le mostrás. Lo mismo cuando cambiamos el carro. Nosotros queremos comprar un carro y al día siguiente de decidir cuál es y pagar, aunque no te lo hayan entregado, lo ves por todos lados. El carro no está más o menos que antes. Tu cerebro, que no puede acceder a toda la realidad, usa el driver de lo que más ve para elegir el 20% consciente. Por eso, siempre busquen que sus comunicaciones sean visuales y siempre trabajen para elegir ustedes la imagen que ponen en su cerebro y no dejar un espacio en blanco para que lo pongan las aplicaciones de e-commerce, ¿no? O lo que se te ocurra. ¿Y cómo lo logramos? Densidad de atención positiva. ¿Y cómo hago para que el cerebro no me traicione? No se olviden que el cerebro quiere sobrevivir. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer? Me va a tratar de traicionar, va a tratar de que yo no ahorre tanto. Porque si el cerebro, que está siempre presente y no entiende el futuro, por eso existe la ansiedad, ¿no? Que es miedo al futuro. Si el cerebro se da cuenta que yo estoy postergando satisfacción para que en el futuro algo ocurra, me va a decir, no, yo quiero toda la energía hoy. Los rollos de canela los tengo hoy, no tengo el año que viene. Y nuestro software le dice, no, pero el año que viene va a haber y mañana también. No, sí, pero hoy hay rollo de canela, yo estoy acá, soy una chica parada frente a un rollo de canela, ¿se entiende? Entonces quiero el rollo de canela. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer que el cerebro no nos traicione? Uno, se llama veto power, poder de veto. O sea, ¿cómo hago para correrme de ahí? Aplica a cuando una emoción te toma, aplica cuando estás en una reunión en la que te sentís mal, aplica a cuando estás muy tentado por algo o muy amenazado por algo. Primero, limita el contacto visual. En una discusión, el más inteligente es el que se da cuenta que si sigue en contacto visual va a terminar agrediendo y que en esa agresión va a perder. ¿Cuántas veces nos pasa que nos hacen algo que nos duele y nuestra respuesta hace que todo el mundo hable de la respuesta y no de lo que nos hicieron? Entonces, limitar el contacto visual es exactamente una estrategia para ganar tiempo con el cerebro. El cerebro, después de unos microsegundos, suelta el tema. Pero si no paramos de ver el correo electrónico agresivo que nos mandaron, lo va a contestar el cerebro. Y eso nos va a salir muy caro. Así que limitar el contacto visual. Yo hay veces donde incluso en una reunión presencial voy al baño, vuelvo y ya pasó, se me pasó. Pero si en el momento me quedo y sigo con el contacto visual, va a haber una respuesta agresiva. Ese fenómeno es un fenómeno que está en todos los mamíferos. Trata de mirar fijo a los ojos a un perro y vas a ver que huye o empieza a hacer un gruñido de que quiere atacar. ¿Por qué? Porque el contacto visual es muy agresivo para el cerebro humano. Si la situación es tensa, por supuesto. 2, recuperar la respiración, la frecuencia respiratoria. Cuando nos sentimos amenazados o tentados, ¿qué hace el cerebro? Da la orden de mandar la sangre a las extremidades para atacar o para huir. Entonces dejamos de tener oxígeno en el cerebro y si encima estamos amenazados, tenemos un problema. Se resuelve fácil. Hacemos una respiración cuadrada. Hay varios tipos de respiración, pero podemos respirar en 4 segundos, retener en el abdomen en 4 segundos, exhalar en 4 segundos, retener 4 segundos. Yo les garantizo que si lo hacen 2 veces, se serenan. Y eso lo pueden hacer sin hacer ruido, no se da cuenta nadie en el medio de una reunión. Yo lo hago antes de cada conferencia, antes de cada charla, antes de una reunión importante. ¿Por qué? Porque quiero equilibrarme. No quiero, y acá grábenselo a fuego, el libro se llama así, muy recomendable, tú no eres tu cerebro, nosotros no somos nuestro cerebro. Somos mucho más que eso. ¿Sí? La mejor metáfora es nosotros somos un jinete montado en un elefante. El elefante es todos los años de evolución de nuestro cerebro. Nosotros somos el jinete. Somos buenos jinetes. Pero todo lo que queremos, el elefante no va a hacerlo. Va a responder un poco, pero no es más que un elefante. Por lo cual, nuestro trabajo es generar el contexto para que él pueda
funcionar. Y por último, si tenés una jornada larga de home office o tenés un trabajo en el cual tenés una reunión atrás de la otra, hay una práctica que se usa ahora muy importante, que es dejar 5 minutos entre cada reunión y mover el cuerpo, caminar un poco, no estar sentado 9 horas, porque no estamos preparados para eso. Necesitamos desconectar una reunión de la otra para que la emoción nos deje tranquilos y no llevemos una emoción a pasear de una reunión a otra, ¿sí? Ahora, ¿para qué hacemos todo esto? ¿Para qué hacemos firmeza, intensidad, cercanía? ¿Para qué trabajamos en la fórmula del cambio positivo, en el impacto con imágenes, en el poder de veto? Y tiene que ver con construir las condiciones para liberar el talento que tenemos. Y me imagino, Juani, que tiene algo que ver con atraer talento. ¿Es así? Por supuesto. Claro, lo que pasa es que todo lo que nos has explicado realmente qué interesante, y acá yo he tomado nota de todo, porque realmente es una guía que a veces uno no se da ni cuenta, ¿no? No se da ni cuenta de lo que tú nos estás diciendo, que realmente es... que uno, si lo aplicara, creo que podría evitar bastantes problemas más adelante, ¿no? Y bueno, y volviendo un poco a la pregunta, lo que tú decías, efectivamente es así. O sea, yo creo que las empresas se van a volver atractivas a las personas siempre y cuando las empresas les puedan dar un espacio, ¿no? Para que la persona se pueda desarrollar. Y todo lo que tú mencionas... Así que la empresa es más allá que un resultado. Antes tú pensabas, o sea, todos pensábamos que la empresa se estaba creando para poder dar resultados. Efectivamente es así, pero esos resultados, ¿a través de quién llegan? Llegan a través de las personas. Entonces, si la persona realmente se siente contenta en la empresa, si la persona se siente que la empresa le está dando ese espacio en este momento para todo lo que es innovar, aprender, desarrollar este potencial que tiene. Si la empresa también promueve, por ejemplo, espacios de flexibilidad, equilibrio entre lo personal y lo profesional, si prioriza, por ejemplo, el tema de este liderazgo que hablamos hace un rato, horizontal, que sea un liderazgo cercano. Entonces, si esas condiciones se dan y la empresa brinda estas oportunidades para que la persona se pueda desarrollar, entonces definitivamente lo que va a existir va a ser una persona comprometida, ¿no? O sea, una persona comprometida, y si encima a esto le añades esta variable que estábamos hablando al inicio, que es el tema de este talento diverso, también va a ser algo mucho más retador y más motivador para las personas, porque en ese momento, cuando tú en la empresa te das cuenta que te va a dar un espacio seguro, donde tú te puedas desarrollar, como dices tú, sin miedo, sin esa ansiedad, sin esa angustia, definitivamente tu rendimiento va a ser mucho mayor, ¿no? Y a través de las personas vamos a poder lograr, y con personal comprometido, vamos a poder lograr ese objetivo final, que es ese resultado o esa rentabilidad que está buscando la empresa, ¿no? Pero si no tenemos eso, entonces definitivamente vamos a tener una elevada rotación, vamos a tener personal que no va a estar contento, vamos a tener, no van a dar su máximo esfuerzo porque no se van a sentir reconocidos. Entonces, lo que tú decías hace un rato, ¿no? O sea, reconocer en el momento que se dé ese momento, digamos, en donde la persona realmente dice, mire, me están valorando. Eso yo creo que no tiene precio, ¿no? Muy al margen de la situación del tema de la compensación monetaria, porque muchas veces también en los estudios sale de que las empresas se van a su trabajo no necesariamente porque les paguen más, sino muchas veces es porque se quieren sentir contentos y se quieren sentir con un propósito que la empresa ya no se los da, ¿no? Exacto. Súper interesante. Muchas gracias, Juani. Y agrego, los primeros que se van son los que pueden y habitualmente son los talentosos. Así es. Así es. Claro. Entonces, es muy importante esto. Me encanta. Muchas gracias. Ahí me preguntan cómo se llama el libro. Se llama Tú no eres tu cerebro. Muy recomendable. No hace falta la autora, es una mujer, pero lo encuentran así. Y quiero agregar algo más. El último tip. Miren. Yo les voy a dar un tip. Las personas funcionamos a 2 cosas. Glucosa, que la obtenemos de los hidratos de carbono. Por eso cuando estamos
ansiosos, nerviosos, preocupados, amenazados, comemos más. Y la otra energía que usa el cerebro humano para evolucionar, cambiar, es el reconocimiento. Mira. El reconocimiento no estoy hablando de dinero. El reconocimiento hablo de volver a conocer, reconocer. Imagínense esto que les voy a decir. Imagínense que tienen un hijo. Saquen la cara de su hijito, pongan otra cara. Imagínense que de golpe tenemos un hijo. Y nos llaman de la escuela, ¿sí? Y nos dicen, mira, está todo bien con tu hijo. Toda la materia es perfecta. Solo podemos nombrarte 2 cosas, pero todo bien. Una es que matemática le cuesta mucho. Aprueba, se esfuerza mucho, lo ayudan los amigos, lo ayudamos nosotros y aprueba, está ok. En música tiene mucho talento, la verdad, tiene facilidad, le sale, hasta se aburre, porque es muy bueno. Vos llegás a casa y lo mandás a clase de matemática o de música. No necesito que me contestes. Seguramente algunos digan música, otros matemática, pero el promedio de la humanidad no solo lo manda a clase de matemática, sino que ni le cuenta lo que le dijeron de música. Y acá tenemos un problema, que es que tenemos la mirada entrenada de décadas, diría siglos, para ver lo que está mal. Está perfecto que hagamos eso. Ahora, reconozcan a las personas porque es la energía con la cual pueden lograr mejorar en lo que más le cuesta. O sea, si nosotros no reconocemos a la gente, le estamos quitando energía para el cambio. Ese niño va a aprender más rápido matemática si se lo reconoce por lo que hace en música. Vamos a decir, ¿qué tiene que ver? Por supuesto, es una persona que sabe que en la escuela le va bien, que se destaca en matemática y que en música, gracias a su esfuerzo, aprueba. Entonces, toda esa información tiende a que la persona tenga energía para mejorar. Si yo no le digo lo de música, va a decir, ok, la verdad, yo le pongo lo mejor que puedo, apruebo, no sé, y se va a poner mal. Entonces, que yo reconozca a alguien no implica ni que le voy a pagar más, significa nada más que eso que hizo está muy bueno por esto y por esto. Porque cuando haya algo que no esté bien, se lo voy a marcar por esto y por esto. Pero nunca olviden que el reconocimiento es la energía emocional con la que las personas nos abrimos camino en la vida. Y acá quiero aclarar algo y con esto cierro. No se olviden que el reconocimiento puede ser mostrar algo que hace bien o ser gratos, decir gracias. No tiene nada de malo agradecerle a un colaborador por un buen trabajo, aunque forme parte de su trabajo. Podría hacer mucho menos e igual seguiría en la plantilla. Entonces, si hace algo bueno, muy bien o excelente, se lo marco. Y a no olvidarse esto. Sean gratos con ustedes mismos, con nosotros mismos. Reconozcámonos. Llegamos hasta aquí, estamos en esta ponencia todos juntos. Muchas cosas hicimos bien, porque si no, no estaríamos acá. ¿Sí? De mi parte, muchas gracias. Es un honor este espacio para mí y compartirlo con ustedes. Disculpe, nuevamente estaba en mute. No, decía que muchas gracias Paulo y Juana. Muy interesante los conceptos que nos ha transmitido Paulo y muy valiosas las intervenciones de Juana. Realmente pues mucho aprendizaje y mucho que pensar sobre los temas que nos han compartido. Y bueno, tenemos una pregunta de parte del público. Claro. La voy a hacer general y sería pues interesante tener la perspectiva de ambos. Dice, ¿cómo podríamos las organizaciones abordar a aquellos colaboradores que son detractores de la diversidad? Interesante. Algo había hablado, pero lo vamos a profundizar. A ver, cuando un contexto cambia, lo primero que tenemos que aceptar es que la resistencia a ese cambio es parte del cambio. Lo que no podemos permitir es que esa resistencia implique malos tratos, implique no responder a esas personas, no integrar a esas personas. Hay algo que tiene que ver con las prácticas aceptables y hay otra parte que tiene que ver con lo que cada uno
viva. Y también entender que cuando hablamos de diversidad, no hablamos de personas ni mejores ni peores. Es diversidad, por lo cual siempre coexistimos. Lo que pasa es que ahora lo distinguimos y lo ponemos en valor, como decía Juani hace un rato, y hacemos de esa diversidad un valor adicional que permite entregar mejores resultados. Para responderle a la persona que resista a la diversidad, lo que debe entender que es que no podríamos entregar los resultados que entregamos sin esas personas. O sea, nosotros necesitamos ser diversos. Yo lo quiero aclarar, el mundo es diverso y está entregando resultados de altísimo valor. Entonces, a veces yo recuerdo a mi abuelita, que ya no está, que me decía, yo no estoy de acuerdo con Facebook. Y yo pensaba, qué mal se debe sentir Mark Zuckerberg en este momento. La verdad es que mi abuelita es importante para mí, pero no para Zuckerberg. Entonces, lo que quiero decir es, quédense tranquilos porque en nada de tiempo esa persona le va a caer la ficha y se va a dar cuenta que su manera de ver la realidad es una manera que tiene que actualizar con el próximo iOS o Android o el sistema operativo que le toque. Pero la verdad es que en el día en el que estamos nosotros, la diversidad es un valor que tenemos. Así que gracias por la pregunta. Sí, y si me permiten, quisiera hacer un comentario también en la pregunta. En el caso de las empresas, digamos, ¿no? Sí nos pasa muchas veces que cuando empezamos a trabajar este tema de diversidad, tenemos muchos detractores, porque tenemos personas que a veces piensan que no pasa nada, a veces dicen, este es un tema, no es mío, es de ustedes, yo no tengo sesgos, ustedes son los que tienen sesgos, entonces, Es verdad, sí, pasa, no pasa, o te dicen, no entiendo por qué trabajan esto. O lo hacen por marketing. Eso también, ¿no? Y también la otra es pero ¿por qué con las mujeres? De repente no debería ser. Entonces yo lo que les aconsejo a las personas que están iniciando o que ya identificaron que tienen este tema de algunos detractores, no necesariamente son todos. Lo primero que nosotros hicimos cuando empezamos este tema de diversidad fue hacer un diagnóstico, y eso también han hecho muchas empresas, por lo menos acá en el Perú. Y yo creo que con el diagnóstico uno puede identificar cuáles son los puntos que realmente tiene que trabajar en su empresa. Luego de eso, cuando uno ya empieza a trabajar y maneja sus iniciativas, una de las cosas importantes es tener métricas, porque con las métricas uno demuestra que lo que está haciendo tiene resultados. Muchas veces esas personas, yo tenía acá internamente, les digo con confianza, les digo, yo tenía unas personas y del nivel alto que siempre me decían a mí, pues no, eso de género, no. Y cuando empezaron a ver las estadísticas, este día son las personas más comprometidas con todo esto, porque se dan cuenta que realmente el tema sí era importante y había que trabajarlo. Entonces, pero hemos tenido que hacer todo un trabajo. Entonces, yo les digo, no se desanimen. Yo creo que estas personas sí se les puede convencer, pero lo importante, como les digo, es convencerlos con data objetiva. No con temas de que me parece, yo creo, no sé, porque ya empezamos con lo que yo opino y tú también, ¿no? Entonces, no, pero con data objetiva yo creo que sí es muy importante tenerla y sobre todo difundirla, porque también lo importante es comunicar. Muy bueno. Si no comunicamos los temas, entonces las personas no lo admiten, ¿no? Y me encantó, me agregaste un montón de valor, te agradezco mucho, Juani. ¿Y saben qué? El cerebro expresa el miedo resistiéndose al cambio. Correcto. O sea, cuando nos resistimos al cambio, lo que tenemos es miedo a no poder encajar en esa nueva realidad. Por lo cual voy a encontrar un montón de argumentos que, como muy bien dijo Juani, se combaten con datos. Datos y constancia y ejemplo. Se trata de eso, pero piensen en esto. El cambio es el que se queda, digamos. Esto es la realidad en la que vivimos hoy y es normal, incluso si a alguno de los que está acá le está costando. Tranquilos, hagan las paces con ustedes mismos. Es un proceso y va a estar todo bien. Correcto. Muchísimas gracias y gracias, Juan, y muy bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimo valor. Muchas gracias. Gracias a todos. Es un verdadero placer. Excelente. Muchas gracias de nuevo, Pablo y Juana, y también Carla, que nos acompaña pues, en estas sesiones. Carla, gracias. Realmente, pues, ha sido, pues, lo repito, pues una gran experiencia de aprendizaje esta conferencia, mucho que pensar. Y bueno, los esperamos mañana en nuestra cuarta sesión,
donde vamos a hablar de la gestión de la diversidad en los equipos de trabajo. Y de nuevo, pues a nombre de PwC Interaméricas, les doy las gracias por participar, acompañarnos en esta semana de la inclusión y la diversidad 2023. No lo mencioné al inicio, mi nombre es Luis Garrido, soy el socio líder de Inclusión y Diversidad y de Capital Humano de PwC Interaméricas. Y de nuevo, pues muchas gracias, estamos ya pasados de la hora y pues les agradecemos mucho su atención y los esperamos mañana en nuestra cuarta sesión. Que tengan buenas tardes. Buenas tardes. Adiós. Hasta luego.